siempre habla. Ahora nosotros tenemos que obedecer a lo que Él nos pide. Y yo tengo una palabra que el Señor me la dio estando en el altar ahí en la iglesia, adorando y buscando la presencia del Señor, y hace rato la tenía, pero no, como nunca se me daba para poder compartirla con la iglesia, bueno, vamos a hacerlo ahora. Y yo les invito a que puedan abrir sus Biblias, los celulares, la aplicación ahí en... Bueno, acá Janina lo va a compartir también si nos sale con la computadora, en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, verso 7 hasta el 12 vamos a leer. Y dice así, esta palabra. Lo vamos a leer de ahí. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi fe, mi nombre. Otro más. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a aquellos a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien. Por ahí, hasta ahí no va la palabra. Vamos a ir desglosando y leyendo lo que el Señor me mostraba en este momento. Desde el verso 8, vamos a ir viendo, y dice que el Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce todo lo que somos, todo lo que hacemos para Él. El Señor conoce los pensamientos y el corazón de cada uno de nosotros. Así que a nadie le podemos ocultar nada. A nadie solo el Señor sabe. A muchos podemos ocultar cosas, pero el Señor sabe la realidad de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que callamos muchas veces. Pero delante del Señor nada queda oculto. Así que Él conoce de nuestra poca fuerza. Dice el verso 8, conozco, dice abajo, aunque tienes poca fuerza. El Señor conoce nuestra poca fuerza. Somos débiles, ¿no? Muchas veces, y siempre somos débiles, naturales, y el Señor conoce nuestra poca fuerza que tenemos. Pero lo que a Él le gusta es que hemos permanecido. Dice, aunque tengas poca fuerza, dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. El Señor le gusta que permanezcamos. El Señor le gusta que nuestra permanencia en Él, que aunque muchas veces nos cuesta, aunque muchas veces estamos abatidos, con debilidades, con preocupaciones, el Señor nos conoce y sabe que somos débiles y necesitados. Y dice, y no has negado mi palabra, no has negado la fe. Todavía estamos permaneciendo en la palabra, permaneciendo en la iglesia que el Señor nos ha marcado y lo que Él nos ha dado a cada uno. Y dice, no has negado mi nombre. Y el verso 9 dice, aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y bueno, decir si son o no hijos de Dios, mucha gente que a veces hace cosas que para nosotros, a nuestro parecer, y según la palabra nos marca que no está bien, eso le corresponde al Señor. El Señor va a sacar lo precioso de lo vil, va a sacar lo que a Él le gusta y lo que no, y el Señor va a hacer justicia
Nosotros tenemos que solamente seguir confiando en Él cuando nos pasan cosas que no entendemos y muchos dicen, ¿por qué pasa esto en la iglesia? Y bueno, la iglesia no es un lugar de perfectos, sino que vamos en camino a la perfección. Es como un hospital que venimos todos los quebrados, los dolidos, los que éramos malos o todavía somos. Y el Señor nos va restaurando y nos va formando y por eso tenemos errores, nos equivocamos o dañamos muchas veces con nuestra forma de pensar o de ser, pero el Señor nos está transformando. Y lo importante es permanecer, como decíamos recién, aunque seamos débiles con tantas flaquezas que todavía tenemos, lo importante es que el Señor nos tenga en sus manos y permanecer en la vid verdadera, permanecer en el Señor, en su iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, de cada uno de nosotros, aunque seamos dolidos, aunque tengamos muchas cosas de qué quejarnos, y aunque tal vez hablen de nosotros y tengan razón, no, según la palabra, tenemos que pensar lo que el Señor quiere de nosotros. Y hay que ver qué opina el Señor de cada situación. Pero dice un poquito más, dice, bueno, dice, yo entrego lo de la sinagoga de Satanás a aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y dice, para mí un consuelo que viene de parte del Señor. Dice, aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Se ve que en esa iglesia, en la de Filadelfia, era una iglesia que había permanecido fiel al Señor y tenía mucho embate, pero ellos habían confiado y es una de las iglesias modelo. Por eso muchas iglesias por ahí, en distintas provincias, dicen iglesia Filadelfia, porque es una iglesia que el Señor no tiene que reprocharle nada. Estaban haciendo bien las cosas, era una iglesia abatida, tenía problemas, viene que había gente que metía cizaña dentro de la iglesia, hacía divisiones, hacía peleas, pleitos entre hermanos, pero bueno, había un remanente fiel que seguía firme al Señor. Bueno, y seguimos. Dice, yo haré que se postren a tus pies. Se ve que había estado luchado. Dice, viene el consuelo del Señor a aquellos que tienen heridas por servir al Señor. Muchas veces, sin querer, se daña la iglesia. Por culpa de segundo o de tercero o de quien fuere, la iglesia muchas veces es dañada. Pero el Señor es el que trae consuelo y respalda lo que Él ha colocado. El Señor respalda y trae consuelo a cada vida, a sus ministros, a los que sirven, a la iglesia en general. Los que tienen responsabilidad muchas veces somos dañados sin querer o por culpa de otros. Pero el Señor trae el consuelo y el Señor es el que va a traer la restauración a tu vida si estás permaneciendo en lo que el Señor te marcó. También está la palabra ahí de Gálatas, cuando Pablo habla y dice en Gálatas 6:16, dice, yo en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Se ve que estaba dañado por todos lados. ¿Se acuerdan que lo habían golpeado, azotado? Le cuestionaban su ministerio, si es que en verdad tenía autoridad, si es que era apóstol, si es que le cuestionaban todo a Pablo. Y Pablo sabía decir, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Ahí están Gálatas 6:16, eso después léalo. Y dice que reconozcan que se equivocaron, si es que el Señor le permite volver del error. Hay muchas veces, hermanos, que por la dureza del corazón y aunque uno tenga razón, no se van a humillar y van a seguir en su error. Hay gente muy endurecida, el corazón es lo más engañoso que hay. Y hay gente que piensa y dice, yo sé que aquella iglesia tiene o que el pastor tenía razón, pero no se van a bajar del caballo por nada. Y van a seguir y abrazar el error y van a seguir y dale que va. Pero acá esta parte de esta iglesia le dice que iban a venir a reconocer. El Señor le va a conceder el arrepentimiento para que puedan reconocer. Y eso es hermoso porque aunque al que fue herido, reconocer que el Señor nos respalda, eso es buenísimo porque trae un consuelo, un alimento al alma, porque que te digan, bueno, está bien, tenía razón, te pido perdón. Y a uno le hace bien al que ha sido herido, pero al que pide perdón es restaurador. Pedir perdón
y reconocer que nos equivocamos es de valientes. Porque meter la pata es fácil, pero reconocer nuestro error, ahí tenemos que prestar atención y humillarnos delante de Dios. Si estás en ese caso, si yo estoy en ese caso de que reconozco que me equivoqué y no pido perdón, eso se va a hacer una dureza en el corazón y es triste esto. Cuando el corazón se endurece, es lo más feo que hay y no se lo recomiendo a nadie. Por eso cuando reconocemos, si viene la luz del Señor a tu vida y cuando vino a mi vida también, tenemos que humillarnos y pedir perdón y volvernos al Señor rápidamente. Y dice la Biblia que brotan raíces de amargura. Muchas veces esas raíces de amargura son problemas que no resolvimos. Entonces tenemos que pedir perdón, aunque sepamos que nosotros tengamos razón, el Señor nos manda a perdonar o a pedir perdón. Es ilógico muchas veces al razonamiento humano lo que el Señor quiere en su vida, que si el otro tiene la culpa, que nosotros vayamos a pedir perdón. La verdad que el Señor nos pone en una encrucijada y nos muestra el camino del arrepentimiento y de la verdad. Pero eso seguimos un poquito más. El verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está en el 10, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar la tierra. Y bueno, esta es la hora de la prueba. Vaya qué prueba nos ha puesto el Señor como humanidad. Nos ha puesto ahí encerrados en nuestras casas, algunos más, otros menos. Y hay cosas que no entendemos, pero es una hora de prueba que ha traído el Señor para probar lo que había en nuestro corazón y en el mundo. A muchos le ha tocado la hora de la prueba que se vive hoy y hay muchos que esa hora mueren por la enfermedad o por el virus, lo que sea, le toca morirse, a otros le toca irse con el Señor o el Señor se los lleva. Eso es lo más lindo, los que mueren en el Señor es lo más lindo, porque aunque no podemos negar esto, que hay cosas que, por ejemplo, vamos a decir, hay pastores que el Señor se los lleva por este virus y dice, ¿por qué? ¿No tenía fe? Y el Señor quiso llevárselo y el Señor es soberano y tenemos que humillarnos y reconocer que no somos nada y el Señor es el que tiene todo en sus manos y Él sabe el porqué de las cosas. Pero dice que el Señor respalda su palabra. Dice, porque has guardado, aquellos que guardan la palabra del Señor, el Señor respalda lo que Él ha dicho. Lo que están guardando, lo que están permaneciendo, el Señor respalda y los guarda en esa hora o en ese día de prueba que nos toca, y a todos nos va a tocar. A todos nos va a tocar. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de a ver si la recuerdo bien, del hombre que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena? Nosotros estamos guardando la palabra, ¿no es cierto? Entre comillas, guardamos la palabra y el Señor nos guarda. Y a los que están en su vida no conocen al Señor, están edificando sobre la arena, pero a los dos les toca la hora de la prueba. A los dos vienen los embates. Al que no tiene fe y al que tiene fe. Y ahí se ve lo que cada uno, de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Si nuestras obras o nuestro corazón ha sido fundado sobre la roca, si nuestra fe es inconmovible, ahí el Señor es el que respalda y podemos apoderarnos de las promesas del Señor. Bueno, seguimos un poquito más. Dice el verso 11. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué es lo que tenemos? Decía yo. ¿Qué tenemos? Como iglesia, como individuos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para ofrecerle al Señor? ¿Qué tenemos que no se nos haya dado? Como iglesia tenemos la adoración, tenemos el culto. ¿Qué más tenemos? Tenemos
la obra misionera. Tenemos muchas cosas que el Señor nos ha dado. Ahí usted seguramente puede recordar muchas cosas ahora. ¿Qué tenemos como iglesia? No es infraestructura. Es lo que el Señor ha hecho, porque todo lo que hemos podido lograr humanamente, eso se va a hacer polvo. Pero ¿qué tenemos en el Espíritu? ¿Qué hemos formado en nuestro corazón? ¿Dónde se ha cimentado nuestra fe? ¿Qué tenemos? Y dice, guarda lo que tienes. Dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora preguntarte a vos mismo, ¿qué tenés para ofrecer? ¿Qué tengo para ofrecer? Y ahí podemos relacionar esto con los dones y talentos que el Señor nos dio. Creo que hace poco hemos escuchado al pastor y hay otros más que han predicado también sobre esto, de hacer multiplicar lo que tenemos. ¿Qué don te dio el Señor? ¿Qué don te dio? En la palabra, en la música, en el servicio y en tantas cosas que el Señor nos dio, tenemos que hacer multiplicar los dones. Porque si no, vamos a ser insensatos en nuestra manera de servir al Señor. A mí me encanta cuando podemos enseñar también a otros la palabra o enseñar un instrumento, hacer fluir lo que el Señor nos dio. Y eso sería de mucho provecho porque el Señor nos va a decir, muy bien, buen siervo fiel. O si no, nos va a decir lo otro, que era siervo negligente. Ve con los incrédulos, ve con a otro lado, apártate de mi presencia, y seguramente que nadie querrá que esto no les pase, ni tampoco yo. Pero el Señor dice, retén lo que tienes. Por eso le decía, ¿qué tenemos para ofrecerle al Señor? El corazón, nuestras fuerzas, nuestro empeño, nuestro empuje. Tenemos mucho, el Señor nos ha dado mucho, pero muchos de nosotros hacemos como ese siervo negligente que escondemos el talento. Así que esto es para meditarlo y anotarlo ahí en el cuadernito. Después le vamos a preguntar a Romina, que es la que siempre escribe, que nos recalque un poco de todas las palabras que se ha venido hablando. Tenemos que hacer un resumen, una tarea para Romina ahí, que ella siempre escribe. Y hay muchos que lo hacen, pero sería bueno que todos podamos ser aprendices, estudiantes de la palabra y retenedores. Una de las cosas que Pablo le dice a Tito, que era un discípulo de Pablo, le dice, tú que seas retenedor de la palabra, retenedor, que retengamos lo que el Señor nos dio, la palabra que Él nos está dando, que retengamos la palabra. Muy bien, sigo un poquito más, que esto es lo que más quería recalcar. En el verso 12, al que venciere, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y esto es la palabra clave que el Señor me recordó una vez, hace poco, estando a los pies del Señor. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en la casa de mi Dios. Y si uno lo lee rápidamente, podríamos sacar muchas deducciones o solamente podríamos decir, el que venciere, yo lo haré columna. Y si lo relacionamos con la construcción, una columna es lo que sostiene toda una edificación. Está hecha con piedra, cemento y arena. Y además el hierro, que es lo que le fortifica todo ese conjunto de cosas. Y puede elevarse muchos metros y sostener muchas cosas, mucho peso encima, depende del diámetro que tenga. Y relacionándolo con la vida espiritual, una columna espiritual sería una base dentro de la iglesia, una base que muchos puedan venir a consultar o a refugiarse o a pedir una palabra de aliento. Y para aquellos que aman a Dios, cuando el Señor le dice que quiere hacerlo como una columna en su iglesia, de poder servirlo, simboliza mucho. Porque para algunos puede decir que solamente leerlo, sí, qué lindo. Pero para otros es la vida. Para uno que quiere recibirse de
de arquitecto, que le digan doctor arquitecto, pase por favor, o señor arquitecto, y tener ese título ahí pegado en la pared y ir y hacer la matrícula que te avale que vos estudiaste eso. Es un título que cada uno tenemos que tener. Hay muchos que son titulados aquí y tienen sus matrículas y hay algo que lo respalda. Pero cuando el Señor te dice, yo te quiero hacer una columna a cada uno de nosotros dentro de mi iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es algo que tenemos que valorar. Es estar delante de la presencia de Dios, poder contemplar al Señor y tener la oportunidad de servirle, y es lo más alto que el hombre puede desear. Todo aquel cristiano que conoce a Dios, que Dios le diga, yo te voy a poner en la columna en la iglesia y vas a estar delante de Dios, delante de la presencia. La verdad que eso tiene que llenar el sumo gozo de todo cristiano, que el Señor te ponga ahí y diga, mira, estás mirando todo, estás contemplando la hermosura de la santidad, estás contemplando, dice, David decía, inquirir en su santo templo, y al que venciere. Y dice, dice un poquito más, y dice, y nunca más saldrá de allí. Qué lindo que el Señor nos tenga en el secreto de su morada, que nos tenga en sus manos el Señor, y no nos suelte y no nos deje ir, y poder contemplar al Señor. Qué bueno y qué gran deseo es poder servir al Señor de esta manera. Claro que podemos servir al Señor y estar como una vez ahí, lo que dije recién hoy de las cicatrices que tenía Pablo, venía hablando él anterior a eso, decía que había un hombre que había subido al tercer cielo y estuvo con cosas celestiales que no le es permitido contar al hombre, no le había estado en la presencia de Dios mismo, y sale diciendo varias cosas más y termina diciendo, yo tengo las marcas de Cristo. Y la verdad que tenía mucho de qué gloriarse, Pablo. Y cada uno de nosotros podemos y tenemos el deber y la oportunidad de poder servir al Señor. Y hoy, ¿cómo lo hacemos? Nos cuesta mucho congregarnos porque hay mucha limitación horaria. No sé, el Señor te tiene que dar la gracia de poder servir en su casa y poder ser esa columna espiritual. Ahora podríamos decir una columna virtual. Claro, podés servir virtualmente, podés ayudar a que otro hermano pueda conectarse o poder ayudar a enseñarle a un hermano mayor a usar la computadora. No sé, hay muchas cosas que se puede hacer. Tenemos que usar la creatividad y las ganas de servir al Señor. Claro que vamos a vivir con el Señor estando en su presencia, pero vivir en el cielo, pero con los pies en la tierra, confiando y disfrutando de la compañía del Señor. Ser una columna, ser alguien que el Señor pueda decir, yo voy a enviarlo, yo voy a contar con él porque es un hombre fiel o una mujer fiel. Que el Señor pueda contar con cada uno de nosotros, que somos fieles, fieles a lo que el Señor nos ha marcado. Para los que han experimentado, así como dije, que experimentó la presencia y la gloria de Dios, como Pablo, y nosotros también lo hemos vivido, una luz o algo que el Señor ha transformado nuestro corazón y ya no pudimos ser los mismos. Cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor, podemos dar fe de esto, de que estar en la presencia del Señor, no hay otra cosa más grande. Los que hemos experimentado la presencia de Dios, no queremos salir más de ahí. Como Pedro que decía, hagamos 3 enramadas y no salgamos de aquí. ¿Se acuerdan cuando el Señor se transfiguró en el monte y lo llevó y le mostró cosas celestiales? Y ellos no querían salir más. ¿Cuánto nosotros que a veces vemos un poquito y sentimos su presencia, a veces cuando estamos en el culto o cuando estamos a los pies del Señor, podemos sentir la presencia de Él? Qué cosa maravillosa y podemos experimentar. Y el Señor quiere esto. Quiere que vivamos en su presencia y podamos estar en su morada. No queremos salir de su presencia y sigue añadiendo más a su palabra. El Señor sigue añadiendo más. Mire, cuando
Pero dice esta palabra, es al que venciere, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosas espirituales. Vencer, ¿qué significaría? Vencer a lo natural, vencernos a nosotros mismos, vencer a nuestras debilidades, vencer a esos pecados ocultos que todavía tenemos cada uno de nosotros. Si vencemos todo eso y permanecemos en su presencia, el Señor nos va a hacer columna, nos va a hacer estar en su presencia. Es una promesa que tenemos que alcanzar. Sigo un poquito más y dice, el Señor sigue añadiendo, mire, al que venciere. El Señor no se queda corto. Son dos cosas nada más las que detallé, pero miren un poquito más. Y dice, al que venciere haré columna y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, del cual descendió el cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Miren qué revelación que le da a aquellos que vencen al pecado, que vencen a lo que el Señor nos está demandando. Así que tenemos la oportunidad de vencer, tenemos la oportunidad de ser esas columnas en su iglesia que el Señor quiere levantar en este tiempo. Una cosita más, ahí en Timoteo, ya se está por terminar, dice que seamos columna y baluarte de su verdad. Y el último vamos a leer en Corintios. En Corintios 11, 25 y 28. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, está hablando Pablo. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto había padecido Pablo. Mire si no tenía marcas en su cuerpo. Y dice algo más, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y ahí encierra todo lo que esta columna tiene que hacer. Llevar sobre los hombros la presencia de Dios. Llevar sobre los hombros la carga de la iglesia en oración, en ayuda y en tantas cosas que podemos seguir añadiendo. Pero tenemos que saber sobrellevar las cosas que el Señor nos quiere en este tiempo y no quedarnos dormidos en lo que tal vez estemos pasando, no quedarnos cómodos en lo que estamos pasando. Así que yo los animo y los bendigo a que podamos seguir venciendo las cosas que tenemos que hacer para que el Señor pueda hacernos esas columnas en su iglesia y poder vivir y contemplar su presencia todo el tiempo. Así que el Señor los bendiga. Vamos a ver quién puede terminar. Juan Carlos, ¿vas a terminar? Y si queda tiempo, Bueno, le dejamos para la canción. Se preparan rápido un segundito y ya terminamos con eso. amén. Y qué importante es que en este tiempo podamos ser columnas y las columnas se mantienen firmes. Vemos que las edificaciones nuevas se resquiebran, ¿no? Como que va pasando el tiempo y el material se va deteriorando, pero aquellas edificaciones que por años, es impresionante la arquitectura, los materiales que se usaban antes, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que nos habla de aquellas dos figuras, de el hombre prudente y el hombre insensato, ¿no? De que el hombre prudente preparó su casa y tenía buenas columnas, buenas paredes, y también la otra casa fue probada, ¿no? Y una resistió y se mantuvo firme después de cada tempestad que tuvo, cada situación que le tocó vivir. Así que seamos de aquellos que estamos edificando nuestras vidas en el Señor cada día y estar preparados para el momento que nos toque, ¿no? Como Pablo podía hablar y decir, ¿no? Que había sido atravesado por diferentes situaciones en su vida, ¿no? Y que es un gran ejemplo, aunque no
no pudo estar con Jesús ni ser esa parte de los discípulos, sí terminó siendo un gran apóstol porque el mismo Jesús se le apareció, ¿no? Y dice que sus escamas cayeron de sus ojos y pudo ver. Así que qué importante nosotros podamos en este tiempo ver lo que el Señor aún nos quiere seguir mostrando a la iglesia. Y es importante que sigamos en este tiempo edificándonos unos a otros y sosteniéndonos para que podamos sostener a muchos, no solamente nuestra casa, nuestro hogar, sino también a otros que les cuesta sostenerse, aquellos que son débiles en la fe, a muchos que están hace tiempo en la iglesia y otros que están iniciando, ¿no? Así que qué importante que aquellos que el Señor ha puesto una responsabilidad podamos sostenerla, porque el Señor nos va a poner más peso del cual no podamos soportar. Y tampoco nos va a permitir cualquier tempestad que nosotros no estemos preparados para poder vivirla. A los años siempre vamos a pasar por diferentes situaciones en nuestra vida, ¿no? Y el Señor a su tiempo también nos va a ir fortaleciendo. Que seamos en este tiempo esa iglesia que el Señor desea. Vamos a ver nuestros hermanos del sur si terminan cantando esta canción. Seguramente se cortará. Mañana a 7 de la mañana los hombres en la iglesia. Somos pocos, que por ahí podemos estar, así que bueno, vamos a juntarnos a orar a aquel lugar. Cuando quieran. Amén. Bueno, terminamos con esta canción. ¿Se escucha bien? Amén. Llena este lugar, que suba el perfume de nuestra adoración. El Señor es digno de adorar. Oh, nube de gloria, llena este lugar, que suba el perfume de nuestra adoración, de nuestra adoración. El Señor es digno de adorar. Oh, poderosa alabanza, que suba en tu santuario hoy. La oirán las naciones y a tus pies hoy caerán. El Señor es digno de adorar. El Señor es digno de adorar. El Señor es digno de adorar. Te adoramos, Señor, que suba nuestra alabanza a ti. Somos tu casa, somos tu templo, somos tu tabernáculo. Que suba nuestra adoración hacia tu trono, Dios. Oh, aleluya, amado Jesucristo. El Señor es digno
digno de Aleluya. Te adoramos, Señor. Amén. Nos bendecimos desde aquí, hacia el norte. Suba la alabanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosita, si puedes saludar. Rosita Carabajal, la pastora. Se termina, ya falta un minuto, así que... Que salude la pastora. Eva. Un beso. Un beso grande, Hola, Eva. Rosita. Dios te bendiga. Igual, Un gusto verte. los amamos. También nosotros, ¿eh? Los amamos. Un beso grande para todos tus hijos, tu esposo y la familia, el Belén, y no me acuerdo cómo se llama el otro muchacho. Tincho. Tincho. Bueno,